Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Los discípulos de Emaús, número 13. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre Santo. Te damos gracias por este retiro, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la gracia santificante que tú nos das en cada momento. Te damos gracias por la resurrección de tu Hijo. Te damos gracias por poder leer tu palabra. Bendito y alabado seas, Padre Santo, glorificado seas junto con tu Hijo y con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a hablar de la resurrección de Cristo, pues de la mano de San Lucas, en este capítulo 24, donde narra los discípulos de Emaús que se encontraron con Jesús, o que Jesús se encontró con ellos. Bueno, San Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y que nosotros somos los hombres más mentirosos del mundo. Pero bueno, Cristo ha resucitado. Pensemos que la prueba de que es verdad esta afirmación, pues que los apóstoles dieron la vida por esta noticia. Predicaban sobre todo al principio, gente que no sabía nada, pues que Dios se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz y ha resucitado. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y bueno, pues podían decir, bueno, que Cristo ha muerto, eso ya lo sabemos, o lo hemos visto o no lo han dicho, es una noticia que ha corrido como la pólvora, pero que ha resucitado, eso no lo creemos. Entonces, no prediquéis eso, y si no, pues os vamos a matar. Bueno, pues llegó un momento que continuaron predicando esto. Es decir, entonces, ¿qué significa? Que nadie muere por una mentira. Por una ideología que no sea buena, puede ser, pero por un hecho que no pasó y que yo estoy mintiendo, estoy diciendo que pasó, pues eso no muere nadie. Porque uno diga, bueno, pues antes de que me quiten la vida, pues ya no digo esa mentira y ya está, me voy a mi casa. Pero no, era una verdad y estaban dispuestos a perder la vida por esa verdad. Bueno, pues esta es la gran noticia. Cristo ha resucitado y hay un cielo eterno. Tú también vas a resucitar. En sí todos resucitan. Lo que pasa es que unos resucitan para condenación y otros para salvación. Resucitan del cuerpo, ese cuerpo que se entierra en debilidad, que se entierra en corrupción, pues volverá a ser un cuerpo glorioso en el cielo o un cuerpo condenado en el infierno. Pero el mismo cuerpo. Bueno, pues estamos en el capítulo 24 de San Lucas. Versículo 13, 24, 13. Dice así el sagrado texto. Aquel mismo día es el mismo día que se apareció a las santas mujeres. Y también es el mismo día que se apareció a los apóstoles por la tarde. Por la mañana temprano a las santas mujeres, por la tarde a los apóstoles. Y ahí instituyó por la tarde el sacramento de la Eucaristía, como hemos dicho en otra ocasión. Perdón, de la penitencia, como hemos dicho en otra ocasión. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, a quienes os retengáis, les serán retenidos. Aquel mismo día, primer día de la semana, dos de ellos, son discípulos de Jesús, iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Bien, entonces unos 11 kilómetros. Un estadio, si no recuerdo mal, son 200 metros. No sé si creo, bueno, esto viene también de
los estadios olímpicos. No sé si actualmente el estadio olímpico también creo que tiene unos 200 metros, pero no lo sé con seguridad. Bien, entonces iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Es decir, salían de Jerusalén y estaban choqueados, estaban impactados, porque eran discípulos de Jesús. Jesús tenía primero su familia, San José y la Virgen. Después tenía 3 apóstoles predilectos, Pedro, Santiago el mayor y Juan. Después estaban los 12, pero después habían 72 discípulos. Bien, pues parece ser que ellos eran de los 72, o al menos eran seguidores de Cristo. Iban conversando entre ellos de lo que había sucedido. Normal, ellos habían pues confiado en Jesús, lo amaban y bueno, vieron que era un fracaso, que todo se desvaneció. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Bueno, pues siempre hay que pensarlo. Jesús siempre está cerca de ti. Como dice la canción, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Entonces, iba caminando y se acercó a ellos y caminaba con ellos. También en la vida, el Señor nunca te abandona, siempre camina contigo. En ese caso era un día muy triste y un día pues que estaban desesperanzados y bueno, pues habían perdido la fe, al menos en parte, ¿no? Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, porque Jesús no se daba a conocer. Jesús, cuando quiere, se da a conocer y cuando quiere, no se da a conocer. Pues pasa también en la vida espiritual. Hay momentos que uno ve las cosas muy claras, siente la presencia de Dios viva, muy cercana, pero otros momentos no. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, ¿no? A no ser que sea porque uno tiene distracciones voluntarias, entonces ya la culpa es tuya, no es de Jesús. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Es decir, normal, ese era el tema del día, ¿no? Cuando, pues no sé, pasa una noticia muy importante, pues eso se comenta mucho. Me imagino yo que el día que murió Sebastián Piñera en accidente, en helicóptero, pues aquí, que fue presidente 8 años, pues se comentaría muchísimo en las calles, en los trabajos, en todos los sitios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué conversación traéis? Ellos se detuvieron con aire entristecido, normal. Sí, venían tristes, ¿no? Venían tristes y habían perdido la esperanza. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Pues también eso era pues algo chocante. Digo, ¿cómo no lo vas a saber? Es decir, esta noticia la sabe todo el mundo. Esto ha corrido como la pólvora, porque Jesús era muy conocido, claro, y muy querido. Lo que pasa que, bueno, el Sanedrín ya se encargó de cambiar la mentalidad pues, a la gente. Y entonces él les dijo: ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues me parece chocante, ¿no? Él era el protagonista y se hace pues el desentendido, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, quiere provocar en ellos pues que le cuenten cosas, también aprovecha para catequizarlos. Acordémonos de la samaritana: dame de beber. Bueno, pues provoca que le dé de beber para después hablarle de otra agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, es decir, milagros y palabras. Entonces, Jesús demuestra que es Dios con sus milagros y también con sus profecías. El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado y al tercer día resucitar. Bueno, son profecías. Y así muchas cosas. También adivina los pensamientos. En casa de Simón el fariseo, pues adivina lo que está pensando de una mujer que era pecadora y estaba llorando y lavando los pies con sus lágrimas y secando los pies de Jesús con sus cabellos. Pues le dice lo que piensa, ¿no? Y así muchas ocasiones, ¿no? Bien, profeta poderoso en obras y en palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Es decir, pues tanta gente que vería milagros, ¿no? A veces eran milagros pues para poca gente, pero a veces eran en multitudes, ¿no? Imaginemos cuando el paralítico sale caminando, que lo han descolgado del techo, pues estaba todo el mundo apretujando a Jesús, ¿no? No podía pasar, andando no podía pasar, o llevándolo en camilla, imposible. Lo tenían que descolgar desde el tejado. Bueno, pues eso significa que estaba abarrotado la gente escuchando a Jesús. Entonces, poderoso en obras y en palabras, ante Dios y ante el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte. Bueno, pues es el gran misterio. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los que más conocían fueron los que, digamos, lo entregaron. Por eso también uno conoce más a Cristo para que lo ame más, para que sea más entregado, no para gloriarse. Si uno se gloria, es que yo sé más que es que este no sabe los 7 sacramentos, es que este no sabe los 10 mandamientos, es que yo he estudiado el catecismo, lo que sea, entonces, y desprecia a los demás, vamos mal. San Pablo llamará ciencia que hincha. Es ciencia, pero hincha, es decir, te enorgullece. Bueno, pues hay que ir con cuidado, y si sabes cosas es porque Dios te las ha dicho a través de un catequista, a través del sacerdote, a través de quien sea, ¿no? Bueno, pues lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y Cristo ha muerto en la cruz. Entonces, además de la manera que hemos meditado ayer, una cosa terrible, terrible. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Esperaban, pero allá no lo esperan. Han perdido la esperanza. Y también dicen la palabra, liberar a Israel. ¿Liberar de qué a Israel? Bueno, pues está claro, del poder de los romanos. Estaban pues sometidos a los romanos, habían invadido los romanos y mandaban los romanos. A veces los romanos, como eran pues bastante inteligentes, nombraban a uno del pueblo, pero que estuviera, digamos, al servicio de ellos y que, por supuesto, no se rebelara contra ellos, que fuera amigo o al menos que les ayudara en el gobierno. Por ejemplo, Herodes. Herodes era judío, pero era un rey autorizado por los romanos, pero los que mandaban eran los romanos. Antes Herodes también gobernaba Herodes el Grande, que era un rey sanguinario y era despótico, terrible. Y mató a una de sus mujeres, la mató, a no sé, uno o dos hijos también los mató. Bueno, era terrible. Herodes el Grande cuando Jesús era niño, pero ya murió y volvieron de Egipto. Ahora está Herodes Antipas. Bueno, pues también, y Filipo, bueno, y otros hijos de Herodes el Grande, que pues tenían su parte de gobierno. Pero como el centro neurálgico era Jerusalén y era donde habían más problemas, donde se vivía más el nacionalismo judío, ahí dice, aquí no ponemos ningún amigo, aquí ponemos un romano, Poncio Pilato, gobernador. Bueno, cuando nace Jesús no hay gobernador en Jerusalén, está Herodes el Grande. Bueno, entonces
esperábamos que fuera el libertador de Israel. Entonces es como un Mesías político. ¿Por qué muchas veces Jesús dice, hace un milagro y dice, pero no se lo digas a nadie? Porque la gente, lo dice también el texto sagrado, lo iba a proclamar rey, pero no el rey, como dice después Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces es el rey pues del universo, es el rey del cielo, es el rey de las almas, pero no viene a instaurar un partido político, y no quiere gobernar pues como gobierna un rey, sino quiere gobernar sobre lo más íntimo, sobre tu voluntad, sobre tu entendimiento. Un rey de la tierra, con tal que hagas lo que quieras, con tal que haga lo que quieras él, ya está. Que piensas diferente es igual, pero no lo digas, Entonces, tú con tal que pienses o al menos hables lo que él diga y no le contradigas, no hagas acciones pues que él no le gusten, bueno, pues te respeta, aunque pienses otra cosa por dentro. Bueno, libertador de Israel. Entonces Jesús, si lo evitaba por todos los medios, que lo proclamaran rey. Estos no se habían enterado. También los apóstoles en algún momento también pensaban así. Bueno, porque eran duros de corazón, tenían la mente embotada, y también nosotros, pues, nos puede pasar lo mismo. Por eso, el gran tesoro que tenemos actualmente, el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II, y el jefe de la redacción, el que le encargó que la organización y la supervisión y todo, fue el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Ese fue el que, digamos, pues elaboró con teólogos y con mucha gente y con obispos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues Jesús no viene como rey de este mundo. Viene el reino que es diferente. Pero con todo esto que pensábamos y esperábamos, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. No se habían enterado pues de las veces que Jesucristo había dicho que al tercer día resucitaría. Bueno, cuando uno tiene una idea fija, pues hay que ver si esa idea coincide con lo que dice la Iglesia. San Ignacio de Loyola dice pues las normas para sentir con la Iglesia, reglas para sentir con la Iglesia, dice, si la Iglesia dice una cosa que es negro, aunque a ti te parezca que es blanco, es negro. Es decir, porque la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, columna y fundamento de la verdad. Además, la Iglesia tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Y a la Iglesia, en la tierra, a la cabeza está el Papa. Entonces, no quieras contradecir lo que dice pues tu madre, que es la Iglesia, y además que está asistida por el Espíritu Santo. Que no lo entiendas, vale, pídelo, pregunta, que te lo expliquen. Mira qué dice el Catecismo. El Catecismo tiene un índice, buscas cualquier tema, pum, el purgatorio, pum. Que el purgatorio, dicen los protestantes, no aparece en la Biblia. El nombre del purgatorio no aparece en la Biblia, es verdad. Pero el purgatorio sí que aparece en la Biblia. El mismo Jesús dice, hay pecados que no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra. Bueno, luego en la otra se perdonan pecados. ¿En qué momento? Si en el cielo no se puede entrar con pecados. ¿En qué momento de la otra vida? Pues el purgatorio. Y así, pues también da otras citas bíblicas donde aparece el purgatorio. Bien, aparte del Catecismo hay más documentos que amplían todos los temas que sale del Catecismo. Hay documentos de los papas y de obispos que amplían lo que dice el Catecismo. Bueno, pues entonces al tercer día tenía que... pero con todo, estamos en el tercer día que esto sucedió. De momento, por supuesto, no creen o se les ha olvidado la promesa del Señor y la profecía del Señor que iba a resucitar.
Pero tienen ahí una pequeña duda, por eso discutían. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo. Y vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Bueno, ahí ya tienen una duda. Bueno, pues serían mujeres buenas, mujeres santas, mujeres no chismosas ni mentirosas. Entonces digo, oye, pues si lo dicen ellas, pues será, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pero todavía no se acordaban, no querían acordarse o estaban tan choqueados que no se acordaban ya de la promesa, la resurrección. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como ya han dicho, las mujeres. Pedro y Juan fueron al sepulcro y vieron pues el sudario y vieron pues la sábana santa, vieron ahí los lienzos, pero no le vieron, no le vieron. Bueno, pues eso también ya algo ha pasado ahí, ¿no? Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, lo encontraron, como ya han dicho, las mujeres. Claro, al decir eso las mujeres, salieron corriendo. Pedro siempre va a la cabeza, todo. Es decir, también tenía pues ese carisma de ser pues el primer papa, el que podía atar y desatar, y aparte también por naturaleza, porque era primario. Primario es el que no piensa mucho las cosas y salta enseguida. Entonces meter la pata, pero bueno, como era santo, la sacaba. Metía la pata, pero la sacaba. Entonces a él no le vieron. Entonces habla Jesús. Ahí está el problema. Dice, han pasado 3 días, pensábamos nosotros que era liberado de Israel, han dado unas noticias, pero nosotros no hemos visto nada. Bueno, y ahora tiene que Jesús pues catequizarlos. Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. Todo estaba profetizado. Entonces, también Isaías, después del capítulo 52 al final y 53 al principio, después de hablar del siervo sufriente, es decir, que está profetizando a la pasión de Cristo, dice pues que con sus castigos, con sus heridas, nos han curado y pues ha salvado a muchos. Bueno, pues ya está profetizando también que ese siervo sufriente pues va a dar la salvación al pueblo. Bueno, qué necios y torpes sois. Bueno, pues esto también te lo dice hoy, me lo dice a mí el Señor. Qué necio, qué necia y torpe eres. Es decir, porque muchas veces pues caemos en la misma piedra. A veces pues el Señor nos ha demostrado infinidad de veces su amor, a veces dudamos de Él. En cuanto nos pasa una cosa así mala, ya nos tambaleamos. Dudamos de lo que nos dicen pues los santos, la palabra de Dios. Y a veces hay gente que es católica, pero le hablan de otro tema y enseguida cree cualquier cosa. Cualquier cosa. Que si se ha encontrado la tumba de Jesús y que se han encontrado sus huesos, que si Jesús tenía una novia que era María Magdalena. Acuérdense cuando se editó el Código da Vinci de Dan Brown, pues tanta gente lo leyó y lo leyó, y bueno, pues si eso es mentira, ¿por qué tanto éxito? Y bueno, cualquier cosa, es decir, te viene un gurú de la India, te voy a enseñar a hacer oración, pero le habla de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que son pues súper pues santos y expertos en este tema, y no le hacen caso. ¿Te hablan de meditación? Meditación no. Pero si te hablan de meditación trascendental, que viene, pues yo que sé, ahí pues un
iluminado, a ese sí. También lo dice San Pablo, si os hablan, vienen otros, os predican otro evangelio y a ese le hacéis caso. Bueno, entonces somos así, por eso hay que amar mucho la Iglesia, hay que estudiar, pero estudiar con gusto, estudiar si uno se pone pues 1 o 2 horas a leer cosas, ya no en plan de lectura espiritual, sino a leer, por ejemplo, el catecismo o alguna encíclica. Los papas han hablado de todo, de todo. Oye, ¿te interesa conocer qué dice Cristo a través de su Iglesia sobre el matrimonio? Pues léete documentos del matrimonio, Familiaris Consortio, por ejemplo, de San Juan Pablo II. Entonces, ¿te interesa el trabajo? Pues léete también encíclicas que hablan del trabajo, de todo, de Cristo Redentor, pues también discursos, homilías, es decir, que hay de todo ha hablado la Iglesia, y sobre todo en el siglo XX, el siglo XXI. Antes, a lo mejor, en tiempos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pues los documentos primero que llegaban tarde y eran poquísimos. Ahora no, y ahora con Internet el Papa firma pues una exhortación apostólica y a la hora la tienes tú ya en castellano. Bueno, es así en el sentido. Por eso debemos leer y formarnos bien en la doctrina católica. Necios y torpes sois. A veces lo somos porque, es decir, no queremos pues la sabiduría de Dios. Necio significa nec escio, el que no conoce. Nec es no, escio viene de ciencia, el que no sabe de ciencia. Y entonces dice Jesús, ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? ¿No era necesario? ¿No estaba profetizado? ¿No lo había dicho yo? Probablemente les diría. Y entonces, bueno, pues como Jesús tiene misericordia, la primera misericordia, camina con ellos. Segunda, habla con ellos. Tercera, comienza a explicarle pues la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace pues la Iglesia? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los sacerdotes? Pues explicar la palabra de Dios. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Esto ya le pasó al eunuco de Candaces. ¿Se acuerdan? Si van haciendo la lección divina, muchas cosas de las que dice el Papa o se predica, pues se entienden mejor. Por eso nosotros en la pequeña escuela de evangelización María la Esclava del Señor pedimos que se lea 1/4 de hora cada día la palabra de Dios. Y arrimo un poco de lo que se lee en la Iglesia, no solamente el trocito que se lee de la palabra de Dios, sino es el mismo libro, leerlo entero. Si es 1/4 de hora, te da tiempo para leerlo entero. Bueno, pues el eunuco de Candaces va en una carroza y el Espíritu lleva a Felipe, al diácono Felipe, allí que se ponga al lado de la carroza. Y entonces va leyendo y el eunuco humildemente dice, no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Tú me lo puedes explicar? Pues sí. ¿Qué estaba leyendo? Isaías, el siervo sufriente, ante cual se oculta el rostro, despreciado, humillado, como cordero llevado al matadero. Eso es lo que dice Isaías 52 al final y continúa en el 53. Sus heridas nos han curado. Y te dice el eunuco, ¿a quién se refiere? Digo, te lo voy a explicar. Pues a Jesús, el que han prometido los profetas, le hace una catequesis y después le hablaría del bautismo y entonces lo que hace ese eunuco para la carroza y dice, oye, ¿y me puedo bautizar? Y dice, pues sí. Y bajan al agua y se bautiza. Bueno, así, si se acuerdan de ese texto. Bueno, pues Felipe pues les hizo esto, es decir, lo mismo que hizo Jesús con ellos. Y lo mismo pues que hace contigo tu obispo, el Papa, tu párroco, pues esto es lo mismo que hace, explicarte. Bien, llegaron entonces cerca de la aldea a donde iban, de Maús, y él simuló que iba
a seguir caminando. Es decir, Jesús hace gestos a veces para que la gente a lo mejor tenga más interés, ya que pues habían escuchado esa catequesis, que sería extraordinaria, pues dice, bueno, ya yo continúo mi camino, ¿no? Claro, pero ellos le apremiaron y le dijeron, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. En otra traducción, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Bueno, ya se oscurecía y querían continuar con él, que les hablara, su presencia. Y bueno, pues él accede, ¿no? Accede. Probablemente dice el texto, que simuló que iba a seguir caminando, simuló, es decir, no que quería continuar con ellos, pero probablemente estaba provocando que ellos pues le invitaran a estar con ellos más tiempo. También, pues eso, cuando Jesucristo pide de beber a la samaritana, provoca que después ella le pida el agua viva, aunque no lo entienda de momento, pero le está catequizando. Y entró, accedió a la petición, entró para quedarse con ellos. Y iban ya a cenar, sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Esto, pues, aparece aquí, muchos así lo interpretan, es una Eucaristía, porque el signo de partir, de bendecir, del pan, es decir, pues es, digamos, es la Eucaristía. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Bueno, ¿por qué? Porque Cristo quiso que en ese momento se abrieran los ojos. Bueno, pues aquí vemos pan, aquí vemos pan, pero sabemos que no es pan, es una especie de pan, pero la sustancia es Jesucristo vivo, Jesucristo vivo. El mismo que estamos leyendo, aquí lo tenemos vivo. Esta predicación está con el Santísimo Sacramento, estupendo, es la misma persona. Pero yo no lo veo, bueno, pues ahí está la fe, creer sin ver, creer sin ver. Y bueno, él hoy o en estos días, y todavía estamos de retiro, pues te está enseñando muchas cosas para que salgamos todos de la necedad y de la torpeza, de tener la mente embotada, enceguecidos, la mente enceguecida. Bueno, pues así es. A veces es a través de palabras, pero a veces en silencio. Uno está delante del Santísimo y, por supuesto, eso que te habla el Señor en el silencio, en la meditación, aquí en un retiro, es más importante de lo que hablo yo. Porque yo hablo y a lo mejor, bueno, pues no digo lo que a lo mejor a ti te conviene, pero si te habla él directamente, te dice lo que te conviene. Entonces, por eso la oración personal. Está bien la oración comunitaria, hemos hecho las laudes, la Santa Misa, pero también el cristiano tiene que tener oración personal. Cuando vayas a orar, cierra la puerta y tú solo, sin que nadie te vea, esté allí orando. También en la iglesia, por eso en la iglesia se pide que haya silencio, para tener oración personal. Pues si empiezan a hablar, pues no se puede tener oración personal. Bien, entonces se les abrió los ojos, lo reconocieron. Bueno, pues él tuvo esa misericordia, esa misericordia. Bueno, pues ya me gustaría a mí ser como los discípulos de Maús, que se me aparecía el Señor, que Él me explicara. Bien, pues si Él quiere, estupendo. Probablemente no va a ser. Pero atención, piensa en lo que dijo, bienaventurados los que sin ver creen. ¿Qué ves aquí? Pues un trozo de pan, una oblea. Entonces, la gente que no sabe, yo qué sé, viene mejor un japonés allí a la Catedral de Toledo, van muchos japoneses de visita, porque es una catedral muy bonita. Ahora se cumple 800 años de su construcción. La empezó un santo,
San Fernando, el rey, y también pues con más personas, claro. Y tardaron 200 años en construirla. Precisamente este viernes que viene, bueno, ahora cuando por la tarde lo pueden mirar, ya ponen la cruz, lo que falta de la cruz, en el templo más grande del mundo, que es en donde yo nací, en Barcelona, la Sagrada Familia. Y lo van a hacer solemnemente con una grúa, son una cruz que tiene así la forma de cruz, pero también si la miras por allá, también tiene forma de cruz. Es decir, que arriba tiene como 4 brazos. Depende de donde la mires para que siempre veas la cruz. No la veas de lado nunca, sino la puedes ver de frente siempre. Bueno, entonces la última lo van a poner, me parece que este viernes. Pero bueno, están las noticias. Bien, entonces nosotros, bueno, pues la fe, bienaventurados los que sin ver creen. Bueno, pues ya somos privilegiados, más que ellos, ¿no? Sí, somos más privilegiados, porque creemos sin ver. Pero es el mismo Cristo, y Cristo habla al corazón, te habla a tu conciencia. Cristo tiene sus mociones. Es que a mí me gustaría que me hablara como habló a Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, pues probablemente no te va a hablar así. Pero te habla para que tu fe crezca, para que creas sin ver. Ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, porque quiso él que darse a conocer. Siempre la iniciativa es de Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. Si yo quiero hacer una cosa, pero si Dios no lo quiere, voy a fracasar. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿Ya? Eso pasa a veces. Uno pues hace un trabajo, y después pues fracasa, o gente, yo sé que se ha construido una casa y al poco tiempo se ha muerto. Pues no era para él, era para sus hijos, para sus sobrinos, para quien sea. Y así, ¿no? Es decir, y a veces, bueno, uno estudia una carrera y a lo mejor nunca o apenas nunca va a trabajar de esa carrera. Eso también pasa. De todos los que están titulados, a lo mejor el 50%, a lo mejor me exagero, no trabajan de lo que estudiaron. En la radio, al menos en España, hay locutores estupendísimos que tienen una audiencia tremenda y no tienen el título de periodistas. Bueno, y son buenísimos, al menos como profesionales. Bien, entonces lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ya cumplió su misión. Entonces, esta tarde ya Jesús ha cumplido la misión de llevarte al desierto, al menos un desierto así de ejercicios espirituales. Ahora estarás en el desierto de la Cuaresma, pero ya ha cumplido su misión. Pero bueno, ¿qué efectos produjo esto? Lo va a decir San Lucas. Él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. Antes estaban discutiendo, antes estaban tristes, antes estaban, digamos, como enfadados, ¿no? Decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? La pregunta será, y en este retiro, ¿tu corazón en algún momento ha tenido fuego, ha ardido? Yo creo que sí, que en algún momento, en todos los retiros, siempre hay toques del Espíritu, ¿no? Bueno, pues recuerda eso, acuérdate de Jesucristo en este retiro, o en otros retiros, o en, yo qué sé, en algunos sitios que el Señor toca el corazón. La semilla, decimos, si quieres hablar, es voluntario, de algún momento cerca de Cristo, algo que en esta semana el Señor ha hecho en ti, algo especial, que has notado más su presencia, su amor. Bueno, pues siempre en nuestra vida nos ha tocado el Señor el corazón. Si no, no estaríamos aquí, porque a un retiro no se apunta cualquiera. Retiro se apunta el que tiene hambre,
el hambre y sed del Espíritu Santo, de conocer a Cristo, de encontrarse con Cristo. Y entonces, levantándose, en aquel momento se volvieron a Jerusalén. Claro, ahí ya entendieron todo. Antes habían dejado a la Virgen, a los apóstoles, estaban en oración. Y ya continuarían en oración hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces, pues digan, pues qué barbaridad, ¿por qué nos hemos ido de los apóstoles? ¿Por qué nos hemos ido al lado de Pedro, que tiene una potestad de atar y desatar? ¿Por qué, no sé, pues los apóstoles que habían hecho milagros también? Los apóstoles también sanaban, expulsaban demonios, predicaban, ungían con aceite. Entonces, eso lo habrían visto mejor. Tenían ese poder. Judas también. Resucitaban muertos también los apóstoles. Ese es el poder que les dio Jesús. Todo está en el Evangelio. Entonces, volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. Allí estaba la iglesia naciente. Entonces, eso de que me pasa cualquier cosa y dejo la iglesia, dejo la parroquia, por una barbaridad, satánico. Pues si dejas la iglesia, la parroquia, hablo ya del edificio. Y bueno, también de eso. Pues ya dejas de comulgar, dejas de confesar. Es que me hicieron esto. Bueno, pues mal le hicieron a Jesús. Y no dejó a su iglesia. Entonces, dice San Ignacio, en tiempos de turbación, estás turbado. ¿Por qué estás turbado? Pues estoy turbado porque, pues no sé, un escándalo ha habido en la parroquia. O el sacerdote ha dejado el ministerio, se ha ido con una catequista, ha pasado eso a veces. Pues yo ya, y él predicaba muy bien todo esto, pues dice, en tiempos de turbación no hagas mudanza, no hagas cambio, continúa con tu vida espiritual, continúa. Ese golpe, ese escándalo, bueno, pues reza por esa persona, perdona, yo que sé, acusado de una cosa injusta, perdona, lo que sea, pero no dejes. A veces hay gente pues que dice, bueno, yo porque pues se ha cometido este pecado, cuando se puso aquí más de descubierto la pedofilia, pecado gravísimo, de gente consagrada, que siempre son unos pocos, claro, como en todo. También hay mucha más pedofilia en proporción en las familias, a veces de tíos, de abuelos, de los mismos padres, y en los colegios, en los clubes deportivos, de eso no se habla, solamente se habla de los consagrados. Bueno, pues yo ya dejo la iglesia, pero el razonamiento es el siguiente. Si esa persona ha ofendido gravemente al Señor y ha hecho un escándalo grave y todo esto, ahora tú lo que haces es ofenderle porque ya no vas a misa los domingos y cometes un pecado mortal. Si tú continúas en ese camino y él continúa y no se arrepiente, pues los dos os vais a encontrar en un sitio, en el infierno, claro. Porque él lo ha ofendido, es verdad que el pecado es más grave, bien, pero el tuyo también es grave. Dejar la iglesia es grave, dejar los sacramentos. Y es una excusa, pero eso es una excusa del diablo. El diablo siempre quiere llevarte al pecado y siempre quiere, digamos, pues que perseveres en el pecado. Pues el que toma esa decisión es, digamos, una decisión de abandonar, de apostasía, de dejar los sacramentos. Y el Señor pues lo dice, tomad y comed todos de él. Bien, entonces hay que pedir mucha luz al Espíritu Santo. Y bueno, te han humillado, lo que sea, te han acusado, incluso mejor han hablado mal de ti, gente muy importante en la comunidad, donde sea. Bueno, pues también le pasó a Jesucristo, pero él cumplió la voluntad del Padre, siempre, hasta el final. Bien, entonces llegaron a Jerusalén y encontraron pues reunidos a los 11 con sus compañeros y estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es decir, que allí
les confirmaron la noticia. Mientras todo ese viaje y la cena y todo esto, ya se había aparecido Jesús. Se ha aparecido a Simón. Entonces Simón es, digamos, la garantía de la fe de la Iglesia. Por eso si un teólogo dice una cosa, otro dice otra cosa, o a veces entre obispos, pues claro, lo que pasa es que tienes un obispo desviado, ¿no? Como los hay también. Ahora hay un problema grande en Alemania con algunos obispos. Bueno, pues si dicen una cosa, dicen otra, a ver qué dice el Papa, a ver qué dice Simón. El Simón Pedro era el primer Papa. Entonces, pues ahí ya lo ha dicho Simón, pues ya tenemos que seguir pues al vicario de Cristo. Santa Catalina de Siena le llamaba el dulce Cristo en la tierra al Papa. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino. Ya no contaban lo que le había pasado la pasión de Cristo, sino contaban pues la alegría de encontrarse con el resucitado. Bien, porque si la pasión les choqueó, los dejó atónitos, pues ahora esto también lo mismo. Pero esto era lo último y era mucho más bonito y mucho más, digamos, personal, ¿no? Tú a tú con Cristo y además resucitado. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, pues esto nos lleva también a un amor a Cristo en la Eucaristía. Ahora no comulgamos, pero está aquí. Por eso estamos adorando a Cristo en la Eucaristía. Reconocerlo en el pan, reconocerlo con la fe. Bueno, pues esto nos enseña que en tiempo de turbación, cuando uno está en túnel, cuando está, bajoneado, cuando parece que dudas de muchas cosas, bueno, pues hay de decir, creo lo que cree la Iglesia. Esto decía un profesor mío de moral en el seminario de Toledo, dice, cuando uno tenga una duda de fe, tiene que acabar diciendo, creo lo que cree la Iglesia. Entonces ya creen todo. Sentido. Yo dudo esto, pero yo, mi voluntad es creo lo que cree la Iglesia. Bueno, está haciendo un acto de fe. Bien. Bueno, pues que el Señor en esta mañana, continuamos de retiro, pues nos vaya hablando al corazón, nos vaya pues ardiendo nuestra fe, nuestra esperanza y caridad, nos envíe el Espíritu Santo y que lo podamos reconocer pues en el pan eucarístico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.